Buenos días, chicos. Bienvenidos nuevamente a un jueves de charlas. Hoy día vamos a hablar de la accesibilidad en un workshop que va a dar Paula. Paula ya había dado una charla anteriormente sobre accesibilidad, sobre todo una introducción a accesibilidad, y nosotros queríamos partir el año con una charla con Paula, pero tuvimos unos temas como de coordinación, así que para... ¿Y por qué queríamos partir el año con el tema de accesibilidad? Porque es algo que está muy en boga ahora. Necesitamos que la accesibilidad sea como algo muy presente en el desarrollo de software y que quede como estándar de aquí en adelante. Entonces, es muy importante estos workshops para poder entender cómo esto funciona y cómo implementarlo nosotros y cómo hacernos responsables. Permiso. Y cómo hacernos responsables como desarrolladores en temas de accesibilidad también. Es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta y qué mejor que irlo aprendiendo con nuestros mismos compañeros de trabajo. Así que adelante, Paula. Esto va a ser una serie de workshops. Este es el primero. Si no me equivoco, van a ser tres que nos dijo recién Paula. Así que con mucha gana ustedes van a tener que seguir como participando en todos estos workshops para poder seguir aprendiendo sobre accesibilidad. Así que dale, Paula, todo tuyo. Bueno, ¿cómo andan? Sí, la idea de esto es arrancar por lo más fácil, lo más básico, eh, y son prácticas que está bueno que las vayan probando todos los días en el código y en el diseño y en el testing, todo lo que vienen haciendo para, para entender cómo se integra la accesibilidad a lo que ya se viene haciendo. Generalmente cuando empezamos a aplicar tareas chiquititas diariamente, vamos a mejorar muchísimo la forma en la que estamos creando contenido y a la vez va a ser más fácil, porque si dejamos la accesibilidad para el final, nos vamos a comer 150, 200 bugs de accesibilidad que hay que empezar a hacer, a remediar desde cero, y muchas veces las remediaciones pueden ser mucho más complicadas o tenés que volver a generar un componente de la nada. Entonces, está bueno empezar a aplicar este tipo de cosas cuando estás codeando, cuando estás diseñando, porque va a facilitar muchísimo la incorporación de accesibilidad. Aparte, una vez que lo empezás a hacer, básicamente siempre codeas accesible porque son cosas muy simples, que las podés empezar a incorporar tipo hábitos. Em, lo que voy a hacer, lo primero es hacer una introducción que está un poco relacionada con lo que ya se dio en la charla anterior, como para que tengan un contexto quienes son nuevos, porque sé que entró un montón de gente desde que di la charla anterior, entonces hay gente que capaz no tenga los conceptos de accesibilidad incorporados y demás, así que está bueno que hablemos muy por encima de qué es eso, y ya después voy a ir a como elementos más prácticos, abarcando cada rol, y de esa manera van a poder entender eh, cómo los interpela a ustedes en cada uno de sus roles y cuáles son las cosas que podrían empezar a aplicar para hacer un poquito más accesible el código. Como estaban diciendo recién, es importante la accesibilidad porque nosotros trabajamos más bien para afuera y todo lo que es Estados Unidos, Canadá, Europa tiene regulaciones sobre accesibilidad, entonces eventualmente les van a pedir algo de accesibilidad. Las empresas ahora están sufriendo más demandas con respecto a esto, entonces a ellos les cuesta dinero y generalmente prefieren evitar esas demandas tratando de armar los sitios lo más accesible posible. Más que todo los que están relacionados con servicios al público y que tengan mucha interacción con clientes. Eh, Más allá de esto, para mí es una práctica que es súper importante a nivel general en todo lo que hagamos. En Argentina todavía no hay regulaciones tan estrictas, pero sí se están empezando a dialogar y a tratar de armar nuevas regulaciones para la accesibilidad, más que nada en los servicios públicos y en las páginas que están relacionadas con el Estado y demás. Así que probablemente en algún punto esto va a empezar a interpelar otras páginas y o afectar otras páginas que no estén netamente relacionadas con los gobiernos y demás, así que está bueno también que lo empecemos a tener en cuenta en general en todo lo que hacemos. Entonces, acá lo que vamos a ver son un par de guidelines para crear productos más accesibles. Vamos a arrancar por lo más simple y a medida que pasemos los talleres van a empezar a ser un poquito más complejas.
probablemente terminemos con etiquetas de área y lector de pantallas. Pero por ahora vamos a empezar con lo más fácil. Entonces, primero que nada voy a repasar un poco qué es la accesibilidad. Y esto ya lo conté en la otra charla. La accesibilidad va a estar relacionada con la creación de cualquier producto. Puede ser algo físico o algo intangible, mientras se considere la diversidad dentro del proceso de creación. Entonces esto va a permitir que mayor cantidad de personas usuarias puedan interactuar con estos productos. Y básicamente eso va a incluir a las personas con discapacidad, pero no es específicamente generar productos para personas con discapacidad, sino para la mayor cantidad de diversidad posible. Y esto es re importante porque uno cree que o generás páginas comunes, entre comillas, o generás cosas para personas con discapacidad. Y en realidad no, hay que considerar a todas las personas como personas usuarias con una diversidad de interacciones que puedan tener con ese producto, sea lo que sea. Entonces, esto es lo importante de este concepto de accesibilidad y de por qué en realidad beneficia a las interacciones de cualquier persona todos los días. Si se aplica a productos digitales, vamos a hablar de accesibilidad web. Pero bueno, siempre está el ejemplo de que, por ejemplo, los lectores de pantalla o la búsqueda por voz son elementos que salieron para cubrir necesidades quizás de personas con discapacidad en un celular o en una computadora, pero que las usamos todos. Entonces, ahora nosotros usamos un buscador por voz, le hablamos al teléfono, al tele o a lo que sea para buscar cosas. Y eso en realidad nació como una feature de accesibilidad que cualquier persona lo utiliza e interactúa y le mejora su calidad de vida. Así que por eso es tan importante que la accesibilidad se tenga en cuenta y se aplique en todo lo que estamos haciendo. ¿Cómo vamos a poder aplicar la accesibilidad en nuestros productos? Generalmente las directrices que se usan son las de la WSAG. Me van a escuchar decirles WCAGs, por las dudas, ese es el término que solemos usar. Les voy a mostrar un poco cómo es la página. Son las Web Content Accessibility Guidelines. Y básicamente es una paginita con un montón de guidelines que nos van a servir a nosotros para poder entender cómo se va a hacer un producto digital accesible. Están divididos por guidelines, criterios. La idea es que cada uno de estos nos dé información sobre qué es lo que deberíamos estar haciendo con esto en particular. Por ejemplo, esto es para el contenido no textual. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo videos? ¿Qué pasaría si yo tengo imágenes? ¿Qué pasaría si yo tengo un botón? Cada uno de los elementos que tengo en general en la página tienen específicamente algunos criterios de accesibilidad que estaría bueno que los empezáramos a aplicar. No es necesario aprenderse esto de memoria, yo no me lo sé de memoria, para eso está, está escrito ahí. Lo que está bueno es entender cuáles son las cosas que nosotros tenemos que aplicar independientemente de cuál sea el criterio el que corresponda. Y algo que es importante es que la accesibilidad debería considerarse en cada parte del proceso de desarrollo. Que un product manager conozca de accesibilidad es súper importante porque va a entender qué es lo que se espera de su producto. A nivel de accesibilidad va a entender qué es lo que debería estar haciendo su equipo, para qué, cómo va a servir, a qué personas va a beneficiar. En el UX UI Team está bueno que lo sepan porque diseñar con accesibilidad de entrada va a mejorar muchísimo la página de manera visual y además va a disminuir la cantidad de errores de accesibilidad que va a arrastrar. Si damos como las directrices claras de cómo debería ser el producto, va a ser mucho más fácil que después eso se pueda cumplir. En el caso de los developers, sabemos que el código es la parte core de cómo sería la página y de la accesibilidad, porque el código va a reflejar todo lo que nosotros le pongamos que tenga que ver con accesibilidad. Por ejemplo, un lector de pantallas
levanta el DOM, entonces todo lo que nosotros pusimos en el código se va a ver traducido en ese lector. Los lectores no es que escanean la página y la leen por lo visual, sino que la leen desde el código. Entonces, todo lo que nosotros le sumemos al código que pueda enriquecer esa experiencia, va a hacer que un usuario de lector de pantalla pueda navegar la página mucho más fácil porque sabe qué componentes tiene, sabe dónde puede interactuar y dónde no, sabe qué esperar. Entonces, enriquecer el código con elementos de accesibilidad siempre es bueno. Salvo, como decíamos al principio, que pongas etiquetas de área que no van, o que pongas etiquetas áreas por ponerlas y en realidad estén en false, entonces no hace falta ni siquiera que estén ahí. Pero siempre hay que ser consciente de todas las, como las pistas que estamos dejando en nuestro código que puedan volver mejor esta experiencia. Y desde el nivel de testing siempre está bueno sumar algunas pruebas de accesibilidad mientras estamos testeando otras cosas, porque cualquier cambio que se haga en el código puede afectar la accesibilidad, y a veces por no probar, no sé, por decirles la responsividad o hacer el zoom, la página está rota y no nos dimos cuenta y lo dejamos pasar, solamente porque no lo tuvimos dentro del scope y de todo lo que íbamos a testear. Entonces está bueno siempre sumar algunas pruebitas de accesibilidad dentro del testing también. Las features básicas que se pueden tener en cuenta cuando queremos hacer productos accesibles son varias. Yo ahí nombré algunas y marqué las que vamos a estar hablando hoy. Pueden ser la navegación con teclado, el foco visible, esas no las explico ahora porque ya las vamos a ver en profundidad. Utilizar etiquetas con texto alternativo en las imágenes, esto es un punto de dolor, si se quiere, bastante grande, porque es importante y muchas veces se olvidan o se pone cualquier cosa. Entonces, incluso aunque yo ponga etiquetas del alt text en todas las imágenes, si no pongo correctamente la descripción de esa imagen, no está siendo accesible, solamente está pasando una prueba automática. Por eso también es importante el testeo manual dentro de la accesibilidad, que a veces no se considera tanto y se creen que pasando una herramienta automática ya está. Es importante dar un buen contexto a las personas que están navegando la página. Incluso nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tenemos mala conexión a internet y las imágenes no cargan y nos queda como la crucecita en vez de la imagen, nos va a aparecer el texto alternativo. Y si yo de texto alternativo tengo solamente el nombre no tengo nada, me va a aparecer el nombre de la imagen, que puede ser un archivo cualquiera y puede ser una serie de números y letras que no me van a dar información. En cambio, si yo pongo un buen texto alternativo, sé lo que estoy esperando de esa imagen y sé si me va a servir o no me va a servir eh, para la experiencia que yo necesito tener en esa página. Después, la responsividad, que en realidad sé que se trabaja bastante porque se trata de dar vista mobile y demás, pero acá generalmente se testea con el zoom al 200 y al 400, y a veces coincide con algunos breakpoints y a veces no, pero para las WCAGs lo que importa es poner el zoom en 200 y en 400, entonces está bueno tenerlo en cuenta cuando se está construyendo la parte responsive de la página. Después, la generación de formularios accesibles es bastante importante porque necesitamos dar una buena cantidad de errores, explicarlos de la manera correcta, que se entienda cómo hacer el formulario. Creo que todos sabemos que no hay nada más horrible que tratar de completar un formulario en internet y que de golpe nos diga que tenemos un error, pero no sabemos cuál es, o dónde está, o no lo encontramos, o no lo vemos. Entonces, que los formularios sean accesibles mejora muchísimo la interacción que vamos a poder tener con ese producto. El contraste de color está asociado a un montón de otros temas, ese lo vamos a ver en el siguiente taller, porque está bueno que ya lo podamos asociar con conceptos que ya vimos. El subtitulado, las explicaciones de componentes multimedias, es justo lo primero que yo les había mostrado en las WCAGs, que habla de que es un contenido no textual, entonces sí o sí necesitamos agregar
un contenido que tenga texto para usuarios con lector de pantalla, o personas que tienen problemas cognitivos y no llegan a entender del todo una imagen o un video o qué está pasando, así que cuando se trabaja con multimedia es importante. Em, También está lo de la compatibilidad con los lectores de pantalla, hacer que nuestro código sea amigable hacia los lectores de pantalla y se puedan leer de una manera fluida y que la persona usuaria pueda entender lo que está pasando en la página. Entonces, yo acá les puse cuál va a ser la guideline que se va a trabajar. Esto lo encuentran en las WCAGs, que es el link que dejé más atrás. Y esto está bueno porque ahí van a tener la directriz explicada con ejemplos, con errores que pueden ocurrir, con situaciones para remediarlo. Toda la información está ahí. Eso es una buena herramienta para tener todos los días y poder consultar. Para navegación con teclado, la guideline que contempla todo esto es la 2.1, que es la de Keyboard Accessible, y contempla navegación con teclado por los elementos interactivos de la página, las trampas de teclado, los atajos que nosotros vamos a tener con teclas específicas, por ejemplo, si estamos trabajando con una tabla que tenga algún menú en particular que tengas que navegarlo con algunos comandos que son específicos, vas a tener que ponerlos en algún lado porque la gente tiene que saber cómo puede acceder a eso con teclado. ¿De qué va esto? Básicamente, no tengo que llegar con teclado absolutamente todo lo que hay en la página, pero sí absolutamente a todo lo que yo puedo acceder con el mouse. Todo lo que sea interactivo de alguna manera, tengo que llegar con teclado. Y tiene que tener el comportamiento esperado que tendría cuando yo interactúo haciendo clic. Entonces, lo que yo voy a explicar ahora es dependiendo del rol. Vamos a empezar con UX, después vamos a hablar de los devs y después vamos a hablar de tester. Entonces, en UX, básicamente lo que tenemos que hacer es mantener los formatos predeterminados de cada elemento interactivo para que sean fáciles de reconocer y actúen como se espera. ¿Qué quiere decir esto? Un botón se tiene que ver como un botón y un link se tiene que ver como un link. Sacarle el subrayado del link es bastante confuso para una persona que necesita entender cómo funciona cada componente en una página. Si yo veo un link sin un subrayado, no sé qué es un enlace. Salvo que me lo pongas en color con flechitas y lucecitas y no sé qué, no sé qué es un enlace. Tengo que hacerle hover, pero si yo no estoy usando el mouse, tengo que llegar hasta ese componente y entender cuál es la funcionalidad de ese componente. Entonces se vuelve más tedioso. Si yo tengo un link que está subrayado, ya sé que es un link, ya está. Lo mismo con los botones. Hacer botones que parezcan links, botones que no están encuadrados, botones que son raros. Puede ser que estéticamente creamos que es innovador y diferente y demás, pero tenemos que entender que las páginas web en general, y acá capaz me odien por lo que voy a decir, pero se basan en la familiaridad que puede tener el usuario con elementos repetitivos. Si yo ya sé cómo se ve, por ejemplo, el menú de hamburguesa en una página adaptada a mobile, yo siempre voy a esperar que el menú esté en ese formato, en todos lados, y que esté siempre arriba a la izquierda o arriba a la derecha. No me lo pongas abajo, no me lo pongas en el medio, porque ya sabemos eso, porque nuestro cerebro ya lo asocia de esa manera. Entonces, es importante que mantengamos esa familiaridad, que mantengamos el formato que tiene cada componente, porque eso va a mejorar la experiencia de todas las personas usuarias. Quizás para quienes, no sé, llevan 20 años navegando por internet, es súper fácil entender cuál es un link, cuál es un botón, sin que tengan los formatos. Pero para una persona que, no sé, tiene 60 años, 70 años, que no usa nunca internet, que le cuesta, o para un niño, o simplemente para alguien que está muy apurado, es más difícil si yo no les proporciono la presentación correcta
de los componentes. Entonces, siempre tengamos eso en cuenta cuando diseñemos, porque va a mejorar la experiencia en general. Y en caso de que haya modales, por ejemplo, está bueno dar la información para desarrollo. Para mí algo que es re importante y que a veces quizás falta es que el equipo de UX le deje anotaciones a los devs y a a las personas que desarrollan. ¿Por qué? Porque a veces eh, se asume que determinado componente va a funcionar de determinada manera y se olvidan de otras presentaciones que pueden estar entre medio o que son necesarias. Entonces, la comunicación es re clave acá y es importante que todas las funcionalidades esperadas estén en algún lado registradas para que quien desarrolle sepa lo que tiene que hacer después. No olvidarse del botón de cierre. Sí o sí, el botón de cierre arriba a la derecha es importante porque por más de que yo tenga un botón de cancelar abajo o lo que sea, siempre voy a ir a buscar ese botón. Es lo que hablábamos recién. Tener esos comportamientos predecibles y familiares. Siempre voy a ir a buscar eso. Entonces, está bueno que no se olviden y que siempre esté. Más que nada, agarrarse de eso, de lo predecible que tiene que ser. En el caso del desarrollo, algo que para mí es súper importante y que sé que mientras más trabajamos con librerías y con distintas tecnologías, se empieza a volver más complejo, pero es importante utilizar los elementos de HTML que existen, los botones, los enlaces. ¿Por qué? Porque no es lo mismo poner un botón que tiene un comportamiento esperado, que es, se puede enfocar, le hago puedo interactuar con espacio o con enter, eh, puedo, puedo tener la misma acción tanto en teclado como en mouse. Todas esas presentaciones que tiene un botón, si yo hago un botón con un div, no las estoy dando. Y por eso generalmente los botones que tienen div no tienen foco de teclado, cosa que es súper importante, porque es precisamente lo que queremos cubrir acá. Entonces, si vamos a armar un botón con un div, tenemos que asignarle un rol, tenemos que sumar el evento, que sea on click, tenemos que sumar el evento, que sea con las teclas. Entonces, tenemos que armar y recrear todo lo que tendría de comportamiento un botón en un div. Y nos va a llevar el doble de tiempo. Eh, entonces yo siempre, siempre les pregunto a mi equipo, ¿y para qué hiciste todo eso si podías poner botón? O si podías poner el elemento de la lista, o si podías poner tal cosa. Y la respuesta es siempre sí, pero esta tecnología tiene esto y es así, y sí, yo sé que vienen armadas de antes, pero a veces es más complicado sumarle todas las presentaciones que necesitamos a algo que viene prefabricado que simplemente poner el componente de HTML. Así que eso siempre se los dejo para pensar. Sé que va en contra de esta idea de empezar a incorporar tecnologías cada vez más nuevas y volver todo más genial, pero bueno, yo siempre frenaría y me preguntaría, ¿me hace falta todo esto o puedo poner botón directamente? Después, otra cosa que es importante son las trampas de teclado que nos tienen que dar los modales. Eh, Muchas veces, muchísimas veces, cuando navegas con teclado y el modal no tiene trampa, empezás a navegar por todo el contenido de la página por atrás, hasta que volvés a llegar al modal y podés salir. Eso para una persona que no utiliza el mouse es completamente frustrante. Em, Tenemos que sí o sí chequear que haya una trampa de teclado, siempre, que no se pueda salir a menos de que yo apriete escape o el botón de cierre o cancelar, dependiendo de los botones que tengan ese modal. Pero pruébenlo, cuando ustedes armen un modal, pruébenlo. Esto es lo que quiero recalcar. Me encantaría que las personas que desarrollen prueben estos componentes cada vez que hacen una página. Yo armé un pedacito de la página. Ok, ¿puedo navegar todo esto con teclado? Aprieto el tab. Básicamente para navegar con teclado lo único que tengo que hacer es tab. El tab me va a llevar a todos los elementos interactivos de la página. Mínimo chequear que pasa eso. Después chequear que con el enter, con el espacio, puedo interactuar con cada uno de esos componentes. Y ya está. ¿Y cuánto te va a llevar?
1 minuto más, 2 minutos más, pero por lo menos te aseguras de que estás mejorando muchísimo esa experiencia. Si tenemos algún shortcut de algunas teclas específicas, esto es, hay que añadir las instrucciones en algún lado para explicarle a la gente qué es lo que tiene que apretar para interactuar ahí. No les va a llevar mucho tiempo, es necesario, y como les digo, no es solamente, hay que dejar de pensar que todas las personas interactúan con las páginas web como lo hacemos nosotros. Una vez que empezamos a entender eso, nos damos cuenta de que en realidad si otra persona lo agarra, capaz no lo entiende como lo entendí yo. Entonces, hagamos que sea lo más ameno posible para todas las personas que estén interactuando con nuestro contenido. Em, yo siempre recomiendo, cuando estén desarrollando, naveguen con el tab por toda la página y traten de interactuar con todos los elementos que tienen ahí interactivos y que fueron creando. Y para testers, básicamente es eso después, ¿no? Una vez que la página esté o el producto esté o lo que sea que les toque probar, naveguen la página con el teclado, chequeando que cada elemento interactivo sea accionable con las teclas esperadas y tienen que corroborar de que se pueda alcanzar cualquier elemento que se pueda alcanzar con el mouse. Y esto es importante porque a veces yo digo, che, pero este link no me lo toma. Y me dicen, no, sí, yo llego. Y mueven el mouse y le hacen clic. Y es como, mira si anda el link. Ok, pero yo no llego con el teclado, entonces no lo puedo accionar. No es accesible. Es importante que todo lo que yo pueda llegar con el mouse pueda hacerlo también con el teclado. Y acá dejé ejemplos de cómo interactuar con cada componente. Los botones con enter o espacio, los links solo con el enter. Cuando hay radio buttons, debería accionarlos con el espacio, se tiene que viajar a través de ellos de manera cíclica, con las flechas. Los checkbox con el espacio también. Los drop downs con el alt y la flecha hacia abajo, y hay que navegarlo con las flechas. Y las pestañas se accionan con el enter o el espacio y se navegan con las flechas también. Esto es como algo muy general y está bueno que todos lo sepamos porque así vamos a entender cómo podemos ir viajando a través de la página e interactuando con los componentes. Ahora vamos a hablar de uno que está muy relacionado, que es el foco visible. ¿Por qué está relacionado? Porque en realidad todos los elementos a los que yo pueda acceder con el teclado tienen que estar enfocados. Cuando el foco no es visible no tengo idea de dónde estoy en la página. Y empiezo a apretar el tab como loca y se me mueve todo y no sé dónde estoy. Entonces, van juntos, básicamente. La guideline que los cubre es la 2.4 y tenemos como 2 criterios de éxito bastante específicos, que son el 2.4.3, que es el orden del foco, y el 2.4.7, que es que el foco sea visible. Entonces, ¿qué va a contemplar? Que el foco siga un orden predecible. El orden predecible siempre es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, siempre, porque es como funcionamos, y por más de que queramos hacer algo súper edgy, no sirve, tenemos que tratar de seguir la experiencia del usuario, que es navegar siempre de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y el foco debe ser siempre visible en todos los elementos interactivos. Esto es lo que contemplan estas guidelines. ¿Cómo lo vamos a aplicar? En diseño, en casos donde el orden de navegación pueda parecer confuso, deberíamos poner números indicando cómo debería ser. Si yo tengo varias cosas que están en un nivel muy similar, tengo que poner el orden para que se respete de manera más bien lineal, y que no me pase si yo tengo 2 elementos en la izquierda, uno por debajo del otro, y después hacia la derecha, más elementos que estén en el medio, tengo que entender cuál va a ser el orden, si primero voy a tomar los 2 que están a la izquierda y después seguir de manera lineal, o tomar la primera línea y después el último elemento de la izquierda. Todo eso se tiene que explicar con numeritos y en los diseños y poner, este es el orden de foco. A veces puede pasar que el orden de foco esperado y el que está programáticamente determinado no sean lo mismo, entonces tenemos que trabajar sobre eso, pero siempre hay que tratar de que sea lo más fluido posible. Y también hay que proveer
diseños, y esto para mí es clave, y es algo que me encantaría que los equipos de UX, perdón, empiecen a aplicar, y es que poner elementos en foco dentro de los diseños. ¿Cómo se debería ver el foco? Si estoy en un botón, ¿cómo se debería ver el foco en ese botón? El color, el grosor del borde y los distintos estados. Generalmente pasa que después preguntan, che, ¿y este botón cómo lo hago en Hover? Entonces, todo eso háganlo antes. En el diseño pongan el estado, el común, el Hover y el on-click. Pongan todo eso y tengan en cuenta de que eso mismo se vea en la navegación por teclado. Em, Siempre es importante que el foco tenga suficiente contraste, no solo contra el fondo, sino también contra el elemento que está enfocando. Eso después lo revemos cuando veamos con contraste de color, pero es importante que siempre tengamos eso en cuenta, porque muchas veces, generalmente en las páginas se usa mucho azul, celeste y demás, y el foco que es por defecto celeste, eh, no se va a distinguir de los componentes. Entonces, es súper importante que nosotros pongamos un foco que contraste. Y eso lo vamos a tener que tener en cuenta desde el diseño y no después cuando sea como, che, mira, el foco no pasa, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, súmenlo siempre a sus diseños. Cuando, cuando tengan cualquier elemento que crean que puede ser enfocable, que es cualquier elemento interactivo, establezcan cómo va a ser el foco. Entonces directamente pueden hacer una lista de componentes enfocados. Cómo se va a ver el foco en los links, cómo se va a ver el foco en los botones, cómo se va a ver el foco en los formularios. Y una vez que tengan eso, va a ser mucho más fácil que se desarrolle de la manera correcta y no tener que revisarlo y volverlo a enviar a diseño desde testing. O tener que arreglarlo parchándolo y solucionando cosas a la pasada. Entonces va a haber una coherencia y yo siempre voy a saber de qué color va a ser mi foco en cada estado y la página se va a ver siempre igual. Desde el lado de desarrollo, asegurarse que todos los elementos interactivos de la página sean alcanzados con el foco es importante, y de vuelta, son 2 minutos. Con que naveguen con el tab toda la página y todo lo que ustedes están haciendo va de la mano con la navegación por teclado, y van a tener que chequear de que el foco sea visible en cada uno de estos elementos interactivos. Tienen que, como les decía, chequear que todas las interacciones que pasan con los elementos cuando me acerco con el mouse también ocurran con teclado, y si vieron que en diseño no les pusieron los distintos estados del foco, consúltenlos, ténganlo presente también, y chequen que por lo menos, como para zafar, el foco por defecto esté activo. Si ustedes quieren forzar algún elemento a que tenga foco, el uso de tab index es como el básico. Cuando lo ponemos en -1 estamos haciendo que no sea alcanzable por teclado, y ya con ponerlo en 1 estamos haciendo que sí lo sea. No hace falta ponerle un número súper alto, 1, 2, 3, 4, 5 mil, sino que con que tenga 1 ya está. Esto es como súper frecuente de creer que si le ponen distintos tab index están determinando el orden del foco, y en realidad no pasa. Y pueden hacer la prueba, si le ponen tab index 1 a todos van a ver que es lo mismo que si le ponen 1, 2, 3, 4. Simplemente con que tenga un valor positivo eh, significa que ese elemento va a ser enfocado. Em, y esto, como les decía, es súper importante, y si suman esta pequeña práctica a lo que vienen desarrollando diariamente, van a ver cómo cambia. Y si lo hacen hoy, capaz se dan cuenta de que no lo estaban teniendo en cuenta y que no ven el foco en la mitad de lo que hicieron. Y está bien, porque no lo estaban contemplando, pero está bueno empezar a contemplarlo porque, como les decía, mejoran muchísimo la interacción de un montón de personas con el producto. En el caso de testing, también es lo mismo que veníamos diciendo, navegar la página con el teclado, y hay que chequear que todos los elementos interactivos tengan el foco, que se puede interactuar con esos elementos y que tengan suficiente contraste entre el fondo, el elemento y el foco.
como tiene que cubrir todos los estados de cada elemento. Y esto es importante porque, por ejemplo, cuando uno trabaja con Grid, hace foco en cada una de las celdas independientemente del contenido que tenga, y eso no está bien. En realidad hay que entender que el texto plano no es enfocable. Entonces, si yo adentro de una celda, de una tabla, no tengo ningún elemento interactivo, no tengo links, no tengo botones, tengo solo texto, no debería haber foco ahí. Hay que configurarla de la manera que solamente me vaya, me enfoque y me haga, me haga foco en los elementos que van a tener alguna interacción. Entonces, si yo en algún componente de la tabla tengo un mail y es un enlace, bueno, ahí sí, pero en el que dice que tiene 35 años, no. Y eso es importante porque generalmente asumimos que si navego cuadrito por cuadrito de una tabla, en realidad es súper accesible, pero no, imagínense el bajón de navegar cuadrito por cuadrito de una tabla que tiene 750 cuadritos. Estoy todo el día apretando un botón. Entonces, es importante entender cuándo sí y cuándo no debería haber foco. Y de lo último que vamos a hablar es un poco de la responsividad, que sería cuando trabajamos con suma al 200 y al 400. La guideline que lo incorpora es la 1.4, que es la de distinguible, y los criterios de éxito son el 1.4.4, que es el de reajuste de texto, y el 1.4.10, que es el de reflujo. Esto contempla que no se pierda información cuando la pantalla se agranda con el zoom, tanto al 200 como al 400. Habla de evitar el scroll lateral, de mantener todas las funcionalidades, y también está relacionado con los breakpoints, que son los que se trabajan generalmente para pasar de una vista a otra dentro de un sitio, generalmente cuando llegamos hasta mobile. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? En diseño siempre está bueno presentar varias vistas. Cómo va a ser en el desktop, cómo va a ser para una tablet, cómo va a ser para mobile. ¿Por qué? Porque cuando yo presento un diseño que tiene todas las variantes, sé cómo acomodo los componentes. Entonces, te puedo decir, si esto que estaba acá al lado en realidad no se tiene que esconder cuando agrando la pantalla, sino que pasa abajo. Y ahí ya lo estoy volviendo responsivo. De todos modos, esto es algo obvio, es sabido y es bastante básico, pero está re bueno tenerlo en cuenta en los diseños para evitar algún malentendido o algo que se nos pueda pasar. También está bueno especificar cuáles van a ser los breakpoints en medidas para que se sepa a partir de qué tamaño de pantalla ya estamos trabajando con otra vista, y reordenar los elementos de manera que no se pierda información ni funcionalidad, a menos que, no sé, sea una tabla que es súper ancha y ahí vayamos sí o sí a tener que tener un scroll lateral, donde yo generalmente para las tablas recomiendo que se transformen como en una especie de fichas, donde toda la información que estaba para cada fila sea una fichita. Entonces va a ser mucho más fácil de compactar la información, a pesar de que ya no tenga más el formato de tabla. Pero eso va a depender del caso, de para qué se usan, de qué se necesita y demás. Pero esto es importante porque nosotros tenemos un orden lógico dentro de la página de lectura y está bueno entender cómo deberían reubicarse los elementos sin que ese orden de lectura se vea alterado. Entonces, siempre está bueno que cuando se hacen el resto de las vistas, no solamente el desktop, se tenga conciencia de cuál es el mensaje que quiero dejar en la página y cómo quiero que la gente interactúe. En caso del desarrollo, bueno, es declarar bien los breakpoints, probar que funcionen, y básicamente estar atentos a lo que diseño esté proporcionando. Creo que ahí la interacción entre ambos equipos es bastante clave. Y siempre probar
que cuando yo estoy haciendo un zoom en la pantalla, no se me rompa todo. A veces no nos damos cuenta porque decimos, bueno, sí se acomodó todo, pero después abrís el menú y se superpone con todo y no se ve nada. Tenemos que siempre chequear todos los elementos de la página cada vez que hacemos zoom y no solamente ver que todo se acomode y se alinee, sino que pueda interactuar con todos los elementos. Y acá también es la misma tarea para testers, chequear que las funcionalidades de las páginas sean correctas con el zoom. Incluso cuando veamos lectores de pantalla vamos a ver que no solamente tenemos que chequear que las funcionalidades sean correctas, sino que el lector de pantalla me las lea bien. Porque generalmente cuando hacemos zoom, ciertos elementos se empiezan a esconder, pero en el código quedan. Entonces el lector de pantallas me los puede estar leyendo igual. Tengo que entender cómo armar la página de manera de que todo lo que estoy viendo sea lo único que se va a leer en el código. Entonces, cada vez que yo haga zoom, tengo que volver a chequear la página entera, con todas sus funcionalidades, con todo lo esperado. Entonces, toma trabajo testear, porque tengo que decir, ok, bueno, en desktop testeo toda accesibilidad. Hago zoom 200, testeo toda accesibilidad de vuelta. Hago zoom 400, testeo toda la accesibilidad de vuelta. Siempre va a ser un triple trabajo. Y siempre que esté trabajando con un solo lector de pantalla. Por ejemplo, si tuviera que trabajar con dos, voy a tener que hacerlo doble. Así que, como les decía, y esto es un poco de empate con mis compañeros de trabajo, desarrollen y hagan diseños accesibles para evitar la carga de trabajo para una persona que tiene que testear accesibilidad. Porque hay que darle muchas pasadas a la página con distintas tecnologías y siempre nos podemos quedar trabados en algo que se puede haber evitado si se empieza a desarrollar ya desde la accesibilidad. Así que también es como pensar en el trabajo de las personas que testean, que no es que nosotros les reportamos errores porque los odiamos, sino que en realidad está bueno que podamos hacerlo como un trabajo en equipo y pensar también en esa persona que tiene que escuchar a un lector de pantallas hablándole durante media hora y van a ver que si les pasan a un código que no es accesible el lector de pantallas, no es una experiencia muy grata, así que está bueno que se trabaje pensando siempre en todos. Es como recibir un diseño que no está completo y no saber bien qué hacer. Bueno, creo que todos queremos evitar eso, entonces también tenemos que evitar sobrecargar a quien va a probar después la página. Y eso hay que pensarlo a nivel usuario, porque en realidad quien está probando la página está haciendo la misma experiencia que haría la persona que usa la página. Entonces, no queremos generar una mala experiencia a quien va a usar la página. Siempre ese va a ser como el objetivo principal. Y ya con eso concluimos como este workshop en particular. Traté de ir a las cosas más simples, pero a la vez, como ven, pueden volverse un poquito complejas cuando no sabemos como qué es lo que se debería esperar en accesibilidad, ¿no? De todos modos, se hace con la práctica. Si nosotros vamos cada vez que desarrollamos un componente o algo, lo probamos, va a ser mucho más simple. Y si en diseño sumamos todas estas pequeñas cositas, van a volver mucho más comprensibles nuestros diseños para que sean desarrollados después. Y bueno, y tester nos toca la parte de sí o sí probar y probar y probar hasta ver que todo esté funcionando.